El título general del encuentro del autoritarismo a la democracia me llevó a pensar, y por supuesto que lo que voy a decir está arraigado en la experiencia que más conozco de tránsito del autoritarismo a la democracia en estas décadas en nuestra región, que es la experiencia de mi país, la Argentina, a pesar de lo cual confío que algunas de las cosas que podamos extraer de esa experiencia singular sean aplicables a un contexto más amplio. El título ese, digo, del autoritarismo a la democracia, me llevó a pensar en las variaciones que a lo largo de las últimas décadas, en la Argentina, pero insisto, creo también en buena parte de nuestra región, ha experimentado el uso de esa palabra, democracia, que me parece que no usamos en el mismo sentido hoy que 30 años atrás. De hecho, me parece que uno podría contar la historia de estas décadas desde el ciclo de las más o menos contemporáneas y tremendas dictaduras militares o cívico-militares que asolaron una buena parte de nuestra región en números redondos allá por los años 70, y estos días que ahora corren, bien distintos. Uno podría contar, digo, esa historia contando las evoluciones, las transformaciones que ha experimentado en su uso, en su significación, en nuestros discursos públicos, en nuestros discursos periodísticos y también en nuestras discusiones académicas, la palabra democracia. Para tratar de sistematizar muy rápidamente este recorrido, me gustaría decir sobre el modo en que usábamos la palabra democracia cuando empezaban a tocar a su fin las experiencias de las últimas dictaduras y empezábamos a recorrer el camino de afirmación de un sistema de gobierno democrático como el que hoy caracteriza a nuestros países. Me gustaría decir, digo, tres cosas sumamente generales. La primera cuestión que yo quería decir es que me parece que cuando recordamos aquellos años 80, en la Argentina lo que se dio en llamar el proceso de transición a la democracia empieza quizás con la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas. A partir de allí el descalabro del régimen dictatorial es particularmente evidente y en una secuencia bastante apresurada, la dictadura toca a su fin y da lugar al primer gobierno del ciclo que ya lleva más de 30 años de democracia en el país. En aquellos años iniciales, digo, me parece que nos representábamos a la democracia, en primer lugar, como una especie de utopía o puerto de llegada o punto de arribo de un proceso. Quiero decir, nadie imaginaba que cuando salieron los militares del poder político del Estado y entregaron la banda presidencial al primer presidente del ciclo democrático que se inició en 1983, nadie imaginaba que allí habíamos terminado de conquistar lo que nos imaginábamos como una sociedad democrática. Más bien, cuando decíamos democracia, nos imaginábamos el punto final de un proceso, el resultado de un camino que sabíamos que iba a ser laborioso. Para nombrar ese camino en toda la región y en la Argentina, como parte de esa región, se apeló a una palabrita que tenía una larga militancia
en las historiografías marxistas y en las más modernas sociologías de la modernización y del desarrollo, la palabrita transición. Y que al cabo de ese camino que nombrábamos con esa palabrita llamada transición, nos íbamos a encontrar con una sociedad digna de ser vivida, una sociedad buena, una sociedad justa, y a todo eso lo nombrábamos con una palabra, una sociedad democrática. 30 o 30 y pico de años después de ese comienzo del ciclo de la transición democrática, cuando muchas cosas pasaron, a los 80s de fuerte discusión teórica, política sobre la cuestión de la democracia, siguieron los 90 de fuerte centralidad de un discurso neoliberal en la economía, de fuerte destrucción de las capacidades del Estado. Después siguió el gran desbarajuste del 2001, 2002. Después siguió la renovadora experiencia que se abre en el 2003 y llega en la Argentina hasta hoy. Hoy, me parece que pensamos la democracia de modo muy diferente. Y por lo pronto me parece que podría decir que no pensamos tanto como pensábamos 30 años atrás la democracia, que no usamos tanto en nuestro discurso cotidiano, en nuestro discurso periodístico, en nuestro discurso público, en nuestra discusión académica, la palabra democracia, como una palabra que deriva de democracia, pero que me parece que introduce una inflexión interesante en ella, que es la palabra democratización. Me parece que estos años argentinos, estos últimos años argentinos, estos tiempos argentinos que corren, pero me atrevo a decir también que aquí podemos reemplazar argentinos por sudamericanos en un sentido bastante amplio. Son años menos de transición a una democracia que tiempo atrás veíamos como un horizonte lejano de un proceso, que como el nombre de un proceso por el que estamos caminando, por el que estamos transitando y del que me gustaría decir dos cosas fundamentales. Lo primero que quiero decir es que en los últimos años, en la Argentina, pero vuelvo a decir, me parece que también en toda la región, vamos entendiendo algo fundamental en torno a la idea de libertad, que nos aleja de los parámetros liberales con los que pensábamos esa idea 30 años atrás. Vamos entendiendo, y me gustaría decir esto de una manera rápida y quizás un poco esquemática, que nadie puede ser libre en un país que no es libre. La idea liberal de democracia, la idea liberal de libertad, es una idea que piensa la libertad de los individuos y se desentiende relativamente del problema de la libertad del colectivo del que esos individuos forman parte. La idea que me parece que de un tiempo a esta parte va apareciendo con mucha fuerza en nuestras discusiones públicas, políticas, académicas, es la idea de que nadie puede ser libre en un país que no es libre, porque la libertad que se piensa no es ya la libertad de los individuos, sino la libertad de los pueblos. La otra transformación importante respecto al modo en que pensábamos la democracia y el énfasis fuerte en la libertad de los individuos en nuestra representación de la democracia de 3 décadas atrás, es que cuando hoy hablamos más que de democracia, de democratización, lo hacemos entendiendo la democratización como un proceso de ampliación, profundización, universalización, no exactamente de la libertad, sino de otra cosa a la que creo que en nuestros años 80 prestábamos mucha menos atención que hoy como eje del discurso político, y es lo que hoy se nombra en la Argentina como derechos. Me parece que la idea de democratización está asociada a la idea de ampliación de derechos, es decir, de transformación de lo que hasta hace poco solo podíamos pensar como atributos o prerrogativas o privilegios de algunos, en derechos, por lo menos tendencialmente, de todos. Esta circunstancia plantea a nuestras ciencias sociales, a nuestra teoría política, a nuestra filosofía, así como hace 30 años nuestra preocupación obsesiva por la libertad les planteó el desafío
de discutir teórica, conceptual, filosóficamente ese problema tan interesante y tan antiguo del pensamiento político de Occidente, que es el tema de la libertad, hoy estamos obligados a discutir ese problema tan interesante del pensamiento político moderno, que es el tema de los derechos. Yo creo que aquí tenemos un desafío interesantísimo en las ciencias sociales de nuestros países. Pensar la cuestión de los derechos. Y yo no estoy seguro de que estemos haciendo bien las cosas en ese campo, de que estemos desarrollando una reflexión filosófica, teórica, a la altura del desafío interesantísimo que hoy se presenta en nuestro campo político en relación con la cuestión de los derechos. Yo querría, casi como a modo de presentación de grandes títulos, decir cuáles deberían ser para mí los eventuales capítulos de un programa de investigación universitario sobre la cuestión de los derechos a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la política en toda nuestra región. Porque la categoría de derechos es una categoría muy problemática, muy interesante, muy sugestiva, que nos plantea inmediatamente una serie de preguntas. Quiero hacer la primera y más fundamental de todas, que no tiene una respuesta fácil, cuya respuesta en realidad es el tema de la filosofía política de los últimos 3 siglos o 3 siglos y medio en Occidente, que es la pregunta sencillísima pero dificilísima. ¿Qué es un derecho? ¿Qué significa decir que se tiene un derecho? Poder pensar la educación, la comunicación como derechos humanos universales es una noticia extraordinaria. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina efectivamente nos permite y nos exige pensar a la comunicación como un derecho humano. La legislación argentina todavía no nos invita a pensar a la universidad como un derecho humano universal, debe hacerlo. Aunque más no sea para que lo diga, hay que cambiar la ley universitaria argentina. Pero tenemos documentos extraordinarios producidos por organizaciones importantísimas que piensan el problema de la educación superior en el mundo, que ya nos invita a pensar la universidad también como un derecho. A este proceso de ampliación de derechos, a que hoy podamos pensar el derecho a casarse como un derecho de todo el mundo, el derecho a jubilarse como un derecho de todo el mundo, el derecho a estudiar, incluso en la universidad, como un derecho de todo el mundo. El derecho a recibir información plural sobre el mundo y a comunicar con absoluta libertad al mundo como un derecho de todo el mundo. Esos son pasos, me parece a mí, extraordinarios que nos invitan a ser optimistas, a seguir trabajando mucho porque es mucho lo que falta, pero a ser optimistas en relación con el gran asunto que hoy tienen entre manos los actores políticos y el pensamiento social, teórico, político, académico de nuestros países, que no es ya el problema de la democratización como horizonte, de la democracia, perdón, como horizonte o utopía final de un proceso de transición, sino el proceso de democratización como proceso de profundización permanente de la democracia, de conquista de una creciente cantidad de derechos que haga nuestra vida cada vez más democrática. Bueno, muchas gracias.